Bueno, bueno. Ayer comentábamos el tema de las multas, el tema de lo que está pasando con las personas arrestadas o detenidas con el toque de queda. Y hay una serie de situaciones que ha llevado a una escalada. Ha llevado a una escalada tal que el ministro de Interior y Policía hubo de reunirse hoy con el jefe de la policía para bajar el tono. Porque si bien es cierto que hay problemas en la calle con la gente que se insubordina, que hace que esto y lo otro, la autoridad también tiene unas normas y unos entrenamientos para poder enfrentar situaciones de esa naturaleza. Y entonces esto pareciera que va en desbordada. Y en los últimos días se ha estado diciendo, Voz Populi, donde quiera, que en los cuarteles, cuando se lleva a una persona presa, consigue 2,000 pesos y te dejamos ir. Y hasta le dan un papelito. Llévate ese papelito, que con eso ya ese es como tu orden de libertad. Entonces, cuando se ha armado el escándalo y se ha dicho que eso es recurrente y se oye por muchos sitios y de gente que ha tenido que hacerlo y que ha tenido que buscar en los barrios, entonces la gente piensa, agarran presos en los barrios, quizás para poder cobrar ese peaje. Bueno, la Procuraduría ha dicho, bueno, nosotros tenemos una tarifa, dependiendo de la situación, y esta es la tarifa, y la Procuraduría cobra eso. Y se ha cobrado 92 millones de pesos. Dicho oficialmente por la Procuraduría, hubo una gente que dijo, un abogado, alguien que dijo por ahí que eran como 400 millones de pesos. Y entonces uno dice, pero ¿será un negocio agarrar gente presa? ¿O será una en el toque de queda? ¿O será realmente para imponer el orden y mantener el distanciamiento? Nacer Perdomo, abogado de los tribunales de la República, constitucionalista. Nos gustaría, buenas tardes primero, Nacer, gracias Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Nos gustaría oír la opinión de el profesional del derecho. ¿Es esto correcto? Bueno, mira, es un tema, no es correcto. Es decir, las multas y sobre todo la instrucción general que emitió ayer la Procuraduría General de la República carece de fundamento jurídico. Claro. Es un tema complicado, y ahí voy a lo que quería decir hace un momento, porque sucede que aunque la Constitución Dominicana de 2010 modernizó y actualizó mucho el tema de los estados de emergencia, y que la ley 2118, que era la ley que regula los estados de emergencia, es una novedad y es importante porque que eso antes no estaba adecuadamente regulado. Lo cierto es que tanto el constituyente como el legislador, no voy a decir que se les pasó porque no sería justo, no tomaron en cuenta la posibilidad de una pandemia. Es decir, una situación de salud que obligara a la extensión en el tiempo de los estados de emergencia durante, bueno, ya vamos para un año. Tenemos 10 meses, ¿verdad? Sí. Entonces. No, y el estado de emergencia que se aprobó dura hasta el 3 de marzo, o sea, va a cumplir casi el año. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que nuestro régimen jurídico, el régimen jurídico del estado de emergencia en República Dominicana, a pesar de haber mejorado mucho, tiene muchas lagunas. Una de ellas es la sanción por la violación de las disposiciones que toma el Poder Ejecutivo para tratar de evitar los contagios, en este caso. Es decir, las medidas que el Poder Ejecutivo toma, no hay un fundamento legal claro para imponer las sanciones. Alguien pudiera decirte, bueno, que entonces si tú te resistes a la autoridad, se te aplica el Código Penal. Sí, pero en la inmensa mayoría de los casos lo que ocurre es que te agarran y tú dices, bueno, está bien, me agarraste, ¿qué hacemos ahora? Uh-huh. Y ahí hay un vacío. La Procuraduría General de la República fundamenta su instrucción general en la Ley General de Salud,
sobre todo en el artículo 29 de la Ley General de Salud, que establece las obligaciones, o sea, la obligación de la población a obedecer las medidas que se tomen, y el artículo 153 que sanciona con multas de 1 a 10 salarios mínimos las violaciones a las medidas que se tomen. Ahora, hay varios problemas con eso. Primero, la Ley General de Salud faculta al Ministerio de Salud para tomar para sancionar con multa a la gente que violente las medidas. Lo segundo es que la facultad de la Procuraduría General de la República básicamente es la de perseguir la violación de la ley penal. Entonces, no puede la Procuraduría, aunque sea la encargada de colaborar con la policía para el orden público, pero no puede la Procuraduría dejar de lado al Ministerio de Salud, que es el que está facultado para las sanciones y las multas previstas en la Ley General de Salud, y asumirlo ellos. Y tercero, hay un problema de usurpación de autoridad, porque resulta que no solamente que la Procuraduría establece o decide cuáles van a ser las multas, sino que la Procuraduría, más bien, no solamente que la Procuraduría sustituye al Ministerio de Salud en la ejecución y aplicación de esas multas, sino que la Procuraduría decide cuáles son esas multas. Algo para lo que no está legal ni constitucionalmente facultada, porque era algo que yo decía ayer. La Procuraduría General de la República es el órgano persecutor. Mal pudiera en un sistema de frenos y contrapesos el órgano persecutor también decidir cuáles son las sanciones. Sí, claro. Pero además, la última multa, que es una relacionada con el cúmulo de faltas, dice que es la TQ10, dice que es de más de 100,000 pesos. Incluso si tú tomas y le das por válido, claro, que la Procuraduría puede sustituir al Ministerio de Salud y que la Procuraduría puede crear multas de acuerdo a la Ley General de Salud, eso pudiera exceder los 10 salarios mínimos de los cuales habla la Ley de Salud. Entonces, realmente hay un problema muy, muy serio de falta de sustento jurídico de esa instrucción general. Un ciudadano no está obligado realmente, y yo no creo que ningún tribunal de la República vaya a avalar que una persona tiene que pagar eso, porque que no tiene sustento jurídico. Entonces, yo entiendo la preocupación que hay con qué hacemos con la gente que vulnera las medidas, pero tú no puedes establecer sanciones y aplicar sanciones si no tienen fundamento en la ley. Ahí hay un Congreso que está trabajando, como los Congresos de Estado de Emergencia están reunidos permanentemente, pueden votarlo. Obviamente eso solamente aplicará para quien cometa la falta después de la entrada en vigencia de la ley, pero ya eso es otra cuestión. Sí. Tengo aquí, mi querido amigo, la posición de Finjus con este tema. Finjus dice que que es importante que sean revisadas las sanciones que se aplican ante la violación del toque de queda y otras restricciones. La Fundación considera importante que sean revisadas las medidas de carácter sancionatorio que están siendo aplicadas ante la violación del toque de queda o ante la inobservancia de las restricciones impuestas para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos o privadas de uso público, en razón de que, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de la declaración de la declaratoria del estado de emergencia que cursa, así como que a la fecha todavía no cesan las causas que motivaron la referida declaratoria, debe recordarse que el ejercicio del poder público durante los estados de excepción están sometidos
al contenido normativo y a la existencia de mecanismos de control que garanticen su legalidad. En ese sentido, dice, resultan razonables las diversas preocupaciones en torno al instructivo emitido por el Ministerio Público que establece un catálogo de multas a quienes inobserven las medidas tomadas mediante decreto, pues el sustento jurídico que se aduce, esto es, el artículo 153 de la Ley 42-01, que refiere a multas entre 1 y 10 veces el salario mínimo, parece dejar la decisión de la relativa imposición a la jurisdicción común, no siendo esto conferido al órgano persecutor penal como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? De igual forma, no queda claro el criterio normativo utilizado para la categorización y establecimiento de la escala de la multa, la cual no responde al parámetro de la Ley de Salud Pública. Sí, ese es el tema. O sea, no tiene un fundamento legal, asumen atribuciones de otros órganos, pero además el propio artículo 153 de la Ley General de Salud establece cuáles son las cosas específicamente que pueden generar la multa. Y realmente eso está diseñado, esa legislación está diseñada para que el Ministerio de Salud Pública pueda sancionar a aquellos negocios o actividades, centros, actividades económicas privadas y esas cosas en las cuales se ponga en peligro a la población. Pero si yo violo el toque de queda, me estoy poniendo en peligro yo. De hecho, el artículo justo anterior a ese artículo 153, lo que establece son las medidas que tiene el ministro de Salud para hacer inspecciones y ese tipo de cuestiones. O sea, eso está diseñado para otra cosa. Eso está diseñado para que si hay un matadero que está contaminando un río, eso está diseñado para que si hay una industria de jabón que está contaminando el ambiente cerca donde vive la gente alrededor, que si hay una cementera que está contaminando el medio ambiente o poniendo en peligro la salud de la gente que vive en el pueblo que le queda al lado, esos son el tipo de cosas para lo que eso está previsto. No para que si a mí me agarran caminando en la noche a las 6 de la tarde, bueno, a las 7 que se acaba ahora, a las 8 de la tarde, de la noche, que si me agarran caminando y que van a usar la Ley General de Salud para sancionarme a mí por una cuestión que no está previsto en esa ley. Pero, Nacep, además de eso, a mí me mueve a curiosidad, ¿cuál es el parámetro que toma la Procuraduría General de la República, en este caso es que emite el comunicado, para establecer que el transeúnte debe pagar 1.000, que el que va en un motor debe pagar 2.000, que el que va en un vehículo debe pagar 5.000, que el que va está en un centro de diversión debe pagar 2.000? O sea, ¿de dónde sale el criterio de esa tarifa? Honestamente, eso es lo que a mí no me preocupa. Te voy a explicar por qué. Lamentablemente no, como el derecho se diseña para que una sola norma sea aplicada a situaciones muy variadas, a veces tiene que tener, digamos, esos cortes que son un poco arbitrarios. Por ejemplo, que el ejemplo clásico de eso es la mayoría de edad. Hay gente que con 15 años son personas que están claras de la vida, ¿verdad? Que son personas maduras. Y hay gente que con 30, 40, 50 años no han alcanzado el nivel de madurez de una persona normal de 18. Uh-huh. Pero la mayoría de edad son los 18 años, punto. Claro. Esa es la mayoría de edad en República Dominicana. Claro. Eso es un criterio arbitrario, en realidad es arbitrario, pero que es el criterio que nosotros usamos para eso. Entonces, que sea 1.000 pesos un transeúnte, 2.000 pesos un motorista, el problema en el fondo no es ese, porque si tiene un fundamento legal y la gente lo sabe con anterioridad, entonces
yo si salgo sé que voy a tener que pagar esos 1,000 pesos y punto. Pero el problema es que no hay un fundamento legal, no hay un fundamento jurídico adecuado para eso. Y de hecho, en mi opinión, eso es una vulneración al artículo 73 de la Constitución, entre otras cosas. O sea, violenta el principio de legalidad, muchísimas cosas, pero hay una sentencia de octubre del año pasado del Tribunal Constitucional en la cual el tribunal le dice al Consejo del Poder Judicial que había excedido, en el ejercicio de su capacidad reglamentaria, había excedido sus atribuciones y se había sustituido el legislador en algo. Y que por lo tanto, eso hacía que su decisión, aún fuera razonable, era inconstitucional. Entonces yo mucho me temo que la Procuraduría ha cometido la misma falta. Pero porque por eso, porque es que ellos están tratando de hacer por la vía de una reglamentación, de una instrucción general, están tratando de sustituir al legislador y decir, bueno, es que aquí está lo que el legislador debió de haber decidido, aquí lo tenemos nosotros. Y si yo siento vulnerado mis derechos, ¿qué debo hacer entonces como ciudadano? En el caso que me pongan... Bueno, lo que pasa es que ellos tienen un problema porque no te pueden dejar detenido por eso. Porque el artículo 40 de la Constitución prohíbe que las sanciones administrativas se conviertan en sanciones de pérdida de la libertad. Pues yo conozco gente que ha pasado varios días en un cuartel porque no ha llevado el dinero. Bueno, pues ya tú ves, eso no se puede. Si tú vas a usar la ley, el artículo 153 de la Ley General de Salud para fundamentar esas multas no tienen carácter penal. Lo que tiene carácter penal en la Ley General de Salud son las sanciones previstas en el artículo 154. Entonces, no te pueden dejar detenido. No te pueden obligar a pagarla a menos que un juez lo ordene. Y si tú vas a un juez, que mire, magistrado, pues esto no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, yo creo que ha sido un error. Creo que tienen que corregirlo. Si entienden que es razonable, eso no lo voy a discutir. Si entienden que es necesario que existan multas, deben someter un proyecto de ley al Congreso Nacional para que entonces el Congreso Nacional sí intervenga con su capacidad legislativa y establezca esas sanciones, pero así por vía administrativa, sin tener un fundamento legal para hacerlo, no puede. Bueno. Gracias, Nacer. A ustedes. Muchas gracias.